si hay una película de terror clave mexicana, es Hasta el viento tiene miedo. Claudia. Conmemorando a Alicia Bonet y pues aprovechando que estamos en la época de Halloween, nunca olvidaré la noche, era de noche y en Canal 9 transmitieron Hasta el viento tiene miedo. Y de entrada el puro título me encantó, o sea, dije, ay, qué interesante soy una película que se llame así, ¿no? Creo que la empecé a ver cuando era el striptease que hace Norma Lazareno. Sí, no da tanto miedo, pero crea una atmósfera muy chida. Pues de estas películas que hizo Carlos Enrique Taboada, inspiradas en el terror gótico, en la casa, en el internado en el que ellas están, el fantasma. O sea, estas temáticas son muy de terror gótico, no es tal cual una historia gótica. Y es curiosa la carrera de Carlos Enrique Taboada, porque él empezó como médico, pero dijo, no, esto no es para mí, se salió de la carrera y pues empezó a escribir guiones. Primero llegó a la televisión, en la televisión él quería ser actor, o sea, pues, también su primer tirada. Terminó un poquito desanimado desde su experiencia en la tele y entonces se metió a seguir con sus estudios profesionales. Estudió historia, lo cual se nota porque tiene películas, al menos tiene La Guerra Santa, que como que define mucho sus intereses personales, ¿no? La historia y lo anticlerical. Él odiaba lo clerical, creía que le había hecho mucho daño a México y pues mucho de su cine, de sus textos, cuestionaban muchos dogmas, ¿no? Su incursión en el terror estuvo con El espejo de la bruja y él escribió el guión. Él no dirigió El espejo de la bruja, creo que es de Chano Urueta, pero escribió el guión y ya después se animó a dirigir en el 67 Hasta el viento tiene miedo. Que, eh, pues para que se las cuento, o sea, es muy fácil verla. Yo creo que todo México la ha visto. Y después de ahí sacó el libro de piedra, que yo siento que ese es un poquito más fuerte, ¿no? Porque en Hasta el viento tiene miedo no hay muchas muertes, ¿no? Es más bien esta sensación de claustro que tienen las chicas de no tener escapatoria ninguno de los personajes hasta que no termine ese fin de semana en el que se va a cobrar venganza, ¿no? El libro de piedra es así, tiene más influencia del terror gótico. Para los que digan, ay, ¿qué es el terror gótico? Pues es estas historias de terror donde las historias son en castillos oscuros, ¿no? Lugares muy viejos, donde puede que habiten fantasmas, donde haya personas aisladas que precisamente como viven en medio de un castillo en medio de la nada, pues no pueden pedir ayuda. Lo que les ocurre es algo generalmente sobrenatural. Entonces no pueden pedir ayuda porque nadie les va a creer. Un ejemplo claro de novela gótica, de terror, es La Vuelta a la Tuerca. Aquí le pusieron a la película Posesión Satánica. Y inspirada en esa película hizo El libro de piedra, ¿no? Que pues también es de una niña que parece que platica con un fantasma. Entonces, obviamente, su institutriz, pues dice esas cosas no existen, ¿no? Porque tiene una mente, pues, lógica, es una mujer instruida. Entonces choca con este comportamiento de un niño que probablemente está fantaseando, pero pues en la película sí parte del hecho de que existen los fantasmas, ¿no? Y pues mucha gente paga el precio, más negro que la noche. Y esta la hizo en el 74, entonces en los años 70 ya estaban de moda en Hollywood, bueno, en el mundo, estas películas ya muy violentas, ¿no? De asesinos seriales, de un gore horrible. Entonces como que él quiso unirse a este tipo de películas que generalmente tratan de un grupo de gente que está igual aislada en un lugar y alguien las empieza a matar de a una por una, ¿no? Sin que puedan hacer gran cosa. Bueno, pues repite este patrón, ¿no? De reunir a un grupo de víctimas, ¿no? En este caso mujeres muy guapas, Susana Dos Amantes, Lucía Méndez, Claudia Islas,
no me acuerdo quién es la otra, y pues irse las escabechando una tras otra. Yo creo que esa es la que más miedo me da de todas sus películas. Y curiosamente la penúltima que hizo, en teoría la última, fue Veneno para las Hadas, que aquí sí es totalmente terror psicológico. Las primeras son fantasmas, pero ya estas últimas, sobre todo esta última, ya juega con el terror psicológico. En teoría es la historia de una niña bruja, pero como en La Vuelta a la Cerradura, tú puedes quedarte con dos lecturas. O de verdad es una bruja, o todo pasa en la imaginación de los niños, que es la tesis más clara, ¿no? O sea, que todo pasa en la imaginación de dos niñas y hasta dónde puede llegar ese juego, ¿no? Y en teoría ya, esa fue su última película de terror. Después, bueno, me acuerdo yo mucho de La Telaraña. En Televisa había un programa unitario que se llamaba La Telaraña y que eran varias historias de diferente gente, pero todas tenían en común que pasaban en el mismo departamento. O sea, de pronto en el departamento había una familia y de pronto al siguiente capítulo ya era otra historia, otra familia. Pero el inicio, que se llamaba La Telaraña, y la música y todo parecía que era de terror. Entonces yo siempre veía La Telaraña con la esperanza de ver historias de terror, como en Hora Marcada, pero nunca. Y después hizo una película que se llama Girón de Niebla. Pero esta película se perdió, nadie la encontraba. Y existía la leyenda de si en verdad existía. No había uno que otro fotograma. Y hace poco salió un documental de una persona que se dedicó a investigar sobre la película. Habló con la esposa de Carlos Enrique Taboada, que se había muerto ya. Y sí, él empezó a demostrarle, empezó a comprobar que sí existió la película y a reunir evidencias y testimonios. Entonces, ese documental yo lo he querido ver. eh, no lo puedo recomendar porque no lo he visto, pero yo creo que más que ver la película de Girón de Niebla, que luego hicieron una versión, como luego hicieron la del Libro de Piedra y Hasta el viento tiene miedo y de Más negro que la noche. A final de cuentas, Carlos Enrique Taboada fue un director de actores que quiso romper con el cine de derecha y su forma más efectiva de hacerlo, pues fue con sustos.